Hola, buen día. Esta es la práctica número 3, PCA y selector de variables de la materia de inteligencia artificial, creada por Julissa García y por Edgar Alcocer. De manera de introducción tenemos qué es la normalización y procesamiento de datos. Y nosotros sabemos que es un ajuste de valores para que se encuentren en una escala específica y pueda ser comprobable. Esto nos ayuda en la comparación y el procesamiento de los datos estandarizados. Después tenemos que es la regresión lineal y la regresión logística. Es una comparativa entre regresión lineal y regresión logística y sus características en específicos. Sabemos que la regresión lineal es continua, la regresión logística es categórica. Además, sabemos que la regresión lineal es normal y tiene como un cambio independiente de la variable. En cambio, en la regresión logística es binomial y produce probabilidades. Continuamos con PCA, que es el análisis de componentes principales, el cual el objetivo del PCA es simplificar los conjuntos de todos los datos complejos, además de transformar las variables originales en un conjunto de nuevas variables, específicamente como PCA. Estos datos se simplifican y se reducen a una dimensionalidad, permitiendo la visualización en gráficos en 2D o en 3D, además de que nos permiten ayudar a eliminar la multicolinealidad en regresiones y pues esta nos mejora la compresión y el ruido en señales. Además tenemos la comparación entre método stepwise y PCA. El método stepwise es el seleccionar las variables más importantes por un modelo. Es útil ya que nos permite identificar las variables más rápido, permite seleccionar variables que no son relevantes y además la selección es por método de regresión. Y el análisis de componentes principales es lo más específico en lo que más nos ayuda el stepwise. En cambio, el PCA nos permite reducir la dimensionalidad en un conjunto específico de datos. Nos identifica las variables, las más relevantes, y este tiene una desventaja ya que no es muy eficiente en los datos muy grandes en comparación al método stepwise. Además de que nos permite este mismo la visualización de datos de clasificación entre varios otros aspectos. ¿Cuáles son sus aplicaciones biomédicas y la importancia? Específicamente del PCA, nosotros las podemos encontrar en la reducción de dimensionalidad de los análisis, en los datos genómicos, en el análisis de imágenes médicas, como es la especialidad en la UACJ, el análisis de datos de electroencefalografía, el análisis de datos de microarrays, en estudios de neuroimagen y análisis de secuencias de ADN. Y además el stepwise lo encontramos en investigaciones epidemiológica, selección de biomarcadores, farmacología y toxicología en modelos de predicción clínica, en selección de biomarcadores y en identificación de factores de riesgo. Después tenemos la selección de características y su importancia en la biomédica. Eh, el La selección de características es el proceso de datos y el aprendizaje automático que implica la elección de específicamente un subconjunto relevante de características o de varias variables que sea un conjunto mayor, o sea, un conjunto más grande. Esto nos permite aplicarlo en la biomédica, mejorando el rendimiento del modelo, una mejor interpretación de datos, facilita la interpretación, además de que nos ahorra recursos y reduce la dimensionalidad del formato y mejora la generalización en general. Métodos de selección de características y sus aplicaciones en el campo biomédico. Nosotros lo clasificamos en dos, en supervisados y no supervisados. Tenemos la regresión logística, que la regresión logística estima la probabilidad de pertenecer a una clase en específico. La regresión lineal, que busca predecir el valor numérico continuo a partir de un conjunto de características. Los árboles de decisiones son los cuales dividen los datos en ramas basadas en características muy específicas. Y ANN, que son las redes neuronales artificiales. Y después pasamos a los no supervisados. Los no supervisados tenemos el K-means, que divide los datos en K-grupos basados en las similitudes. El PCA, como es en específico en esta práctica, es el análisis de componentes principales. El
DB-Scan, que agrupa los datos en función de densidad local específico, y el GANS, que son redes generativas adversarias. Después tenemos las aplicaciones. En las aplicaciones puse un ejemplo, el cual es el diagnóstico de lesiones cerebrales, el que nos especifica la selección de características que se pueden utilizar para ser indicativas de una lesión cerebral o una no lesión cerebral. Estas características pueden influir en el tamaño, en la lesión, la ubicación de la lesión. Específicamente nos puede determinar cuál es, si tiene lesión o no tiene lesión, y en qué parte está la lesión. ¿Cuáles son las características más comunes para el rendimiento de interpretabilidad en el aprendizaje automático? En rendimiento tenemos que nos permite mejorar el proceso del mismo, ya que elimina las características irrelevantes o que producen ruido en el modelo. Además de que acelera el entrenamiento, el proceso de entrenamiento es más rápido con las características mencionadas anteriormente. Después tenemos la prevención de la multicolonialidad. Esta nos permite a predecir las interpretaciones de los coeficientes del modelo y afecta negativamente a la estabilidad de estimaciones. En interpretabilidad tenemos la simplificación del modelo, que es la selección de características que nos pueden simplificar el modelo, y al eliminar estas características que no son tan irrelevantes, es un modelo más fácil y simple de entender. Además tenemos la identificación de características importantes. Estas nos permiten, como su nombre lo dice, identificar las variables que tienen un impacto significativo en las predicciones del modelo. Y ya por último tenemos la facilitación de la visualización, que es la relación entre las características y el resultado de la regresión del modelo. Y bueno, ahora vamos a empezar con nuestro código y primero iniciamos con lo que es el preprocesamiento de nuestra base de datos, y aquí primero se basa en lo que es la lectura de nuestra base de datos, la cual va a cargar el archivo y vamos a obtener las dimensiones de la matriz para poder asignarle las variables de sujetos que representan lo que son las filas, el número de filas y lo que son también las variables que son las columnas. Entonces, posteriormente a eso, la función que utilizamos es la table2array, que es la que nos va a eliminar lo que vienen siendo las filas de el ID de los pacientes, que pues esta nos resulta irrelevante para nuestro análisis. Y ahora sí, posteriormente en la siguiente línea de código, lo que vamos a hacer es eliminar todas las variables categóricas de nuestra base de datos, obviamente pues excluyendo nuestra variable de salida, que es la más importante, y entonces pues esa la vamos a tener que conservar. Entonces, por último, vamos a normalizar las variables numéricas, la cual consiste en restar a la media y dividir esta por la desviación estándar, y así aquí pues es importante, nosotros vamos a aclarar que en esta normalización vamos a excluir a la salida, pues esta es una variable categórica, por lo tanto pues no la vamos a normalizar. Y ahora sí, finalmente dividimos a nuestra matriz en dos matrices. Una que se va a llamar X, la cual va a tener a todas las variables numéricas, y la matriz Y, que va a tener a toda nuestra salida. Y pues ya aquí podemos observar cómo la variable, o bueno, nuestra base de datos Prediquick, que pasamos de tener 63 variables a solamente 32 datos. Y pues ya en X, aquí pues 31, vamos a terminar con 31 datos porque pues le quitamos la salida. Y ahora empezamos con nuestro primer método de selección, que va a ser el PCA. Y aquí primero realizamos lo que es la normalización de la matriz X, solamente para asegurarnos que todas las características tengan una media de 0 y una desviación de estándar de 1, para poder evitar que los datos sean muy diferentes entre ellos. Y ahora sí, en la siguiente línea aplicamos el PCA a la matriz de datos que ya normalizados, donde definimos tres variables: el coef, que tiene los coeficientes de todos los componentes principales; el score, que nos va a representar la proyección de los datos que son originales; y el explained, que indica la varianza que se aplica a cada componente. Ahora sí, posteriormente definimos cuánto debe valer nuestra K. Esta variable, la K, nos va a determinar cuánta información se va a conservar cuando nosotros rebuscamos los datos. Entonces, para poder realizar esto, usamos un bucle que va a sumar lo que es la varianza de cada componente principal en órdenes ascendentes, para alcanzar al menos el 90% de la varianza.
Aquí se va a calcular la suma acumulada de la varianza para cada componente y ahora sí, posteriormente a eso, le vamos a pedir a nuestro código que nos encuentre un índice donde la suma acumulada sea menor al 90%. Esto con el fin de determinar el número de componentes principales para poder, pues para poder definir lo que es al menos el 90% de nuestra varianza. Ahora sí a eso, nosotros lo que vamos a hacer es imprimir lo que es la cantidad que debe tener K en nuestra ventana de comando. Y pues aquí pues observamos que nuestra K debe tener una cantidad de 22 para obtener un buen modelo. Entonces en la siguiente línea lo que vamos a hacer es extraer las primeras K de la matriz score para empezar a reducir datos. Y ahora sí finalmente asignar a dos nuevas variables los datos que obtuvimos del PCA, en donde SR tendrá todos los componentes principales y YR es la salida original. Ya después de eso, nosotros realizamos tres particiones de datos, la cual consiste, bueno, más o menos en dividir el conjunto de datos en datos que son para entrenamiento y otros que son para prueba. Esto con el fin de poder entrenar nuestro modelo, con el fin, pues para poder evaluar el desempeño de cada partición. Aquí utilizamos tres diferentes particiones, uno que es del 70-30%, del 70-30, perdón, en donde nosotros decimos que el 70% de los datos van a ser para entrenar nuestro modelo y el otro 30% es para las pruebas. Esto lo hicimos con otras dos particiones, que es el 80-20 y el 90-10. Y pues ya aquí realizamos la función de cbPartition, la cual nos va a dividir el conjunto en dos partes, en donde el 0.3 en este caso nos va a indicar que es el porcentaje de la cantidad de datos que se van a utilizar como los datos de prueba. Entonces, pues aquí ya sabemos que el 0.3 nos indica que es la partición 70-30, 70% de entrenamiento y 30% de prueba. Ahora sí, pues vamos a almacenar las características de entrenamiento, tanto de entrenamiento como de prueba, en lo que son Xtrain y Xtest. Y en JetTrain y JetTest vamos a almacenar lo que vienen siendo las etiquetas. Aquí empieza con el entrenamiento del modelo, en donde se usa lo que es la función fitm y las características de entrenamiento y sus etiquetas. Entonces, nosotros realizamos después de eso lo que vienen siendo las predicciones del conjunto de prueba, utilizando el modelo que ya se encuentra entrenado, que nosotros lo entrenamos en la línea que les acabo de explicar. Y ahora sí evaluamos el modelo utilizando el error absoluto medio, el cual este es como es la media del valor absoluto de la resta de las predicciones menos los valores reales. Aquí nosotros lo que hicimos es redondear lo que viene siendo la predicción para obtener valores que son enteros, porque pues nuestra variable de salida es de tipo categórica. Ahora sí, posteriormente a eso, lo que nosotros hicimos es realizar una regresión logística para saber qué tan eficiente es nuestro modelo. Aquí utilizamos lo que es la función fieldGEM para entrenar al modelo con las características tanto numéricas como nuestra variable de salida. Aquí especificamos una distribución binomial y una función de enlace logic para nuestro modelo. Y ahora sí realizamos predicciones con la función predict y el modelo de la regresión anterior. También a las variables se les aplicó un umbral del 0.5 para poder convertirlas a binarias. Y en el display pues nos va a mostrar una una matriz de confusión final y el porcentaje de precisión del modelo usando lo que es la función accuracy. Esta función lo que va a hacer es dividir la suma de la diagonal de la matriz de confusión, que nos va a representar todas las predicciones correctas entre la suma total de la matriz de confusión. Y pues aquí en nuestro modelo, en este caso, tuvimos una precisión del 72%. Ahora veremos lo que viene siendo nuestro modelo selector de características, en donde pues iniciamos realizando nuestro preprocesamiento de datos y pues aquí ya hicimos lo mismo que anteriormente, eliminamos la variable de los pacientes, las variables categóricas obviamente exceptuando la salida, normalizamos nuestros datos y dividimos en dos nuestra matriz. Esto donde X va a tener las variables numéricas y Y nuestra variable de salida. Ahora sí, nosotros continuamos realizando lo que viene siendo la partición de datos en diferentes particiones, igualmente como la pasada, 70-30, 80-20 y 90-10 respectivamente. Y de la misma manera que lo hicimos para el PCA, nosotros creamos variables para separar los datos de entrenamiento y de prueba en dos matrices. Construimos un modelo de regresión para entrenar nuestro modelo y realizamos lo que son nuestras predicciones. Aquí lo que podemos observar es que pues nuestro modelo resultó ser pues mejor de una partición de 70-30 porque obtuvimos un menor error del 0.2613.
a comparación de las otras particiones que fueron mayores a esta. Y ahora sí, nosotros aplicamos lo que es nuestro modelo stepwise utilizando la función de stepwise fit, el cual lo que va a hacer es seleccionar lo que son las características relevantes de la matriz de entrenamiento y de prueba. Y pues aquí en esta función vamos a obtener variables de salida, donde vamos a tener el coeficiente del modelo final este coeficiente va a ser B. Y luego el error estándar de coeficientes es C, P-val, son todos los valores que están asociados a los coeficientes, y el modelo final, este va a ser de tipo binario. Después lo que hicimos es iniciamos la variable de count a 1. Esto es para llevar la cuenta de las variables que están seleccionadas y posteriormente vamos a realizar lo que es un ciclo for, el cual lo que va a hacer es primero recorrer todas las columnas de la matriz de entrenamiento verificando si la variable i fue seleccionada por el modelo del stepwise, en donde, bueno, aquí lo que dice es que si su valor vale 1, lo que va a hacer es que esta variable se va a almacenar en la nueva matriz. Y luego lo que va a hacer var count es guardar su número de columna. Var2 extrain es la que va a copiar la columna para poder almacenarla lo que son los valores de entrenamiento. Y var extest es la que va a copiar la columna para almacenar los valores de prueba. Entonces lo que va a hacer count es va a incrementar el contador para poder pasar a la siguiente variable. Y pues aquí lo que obtuvimos es que pues nuestras variables que son más relevantes o las que fueron seleccionadas por lo que viene siendo nuestro modelo de stepwise fue la ACAL, la edad, la creatinina, el AGPI, el CRP, IL6, nuestro factor reumatoide, AR33 y pues estos demás. Posterior a esto, lo que hicimos es realizar nuevamente lo que es nuestro modelo de regresión lineal, la cual va a realizar el mismo procedimiento en donde lo que va a hacer es construir un modelo de regresión usando lo que son las variables de entrenamiento y realizando predicciones, además de que después de eso va a calcular lo que son los errores. De igual manera, pues vamos a realizar una regresión logística en donde ajustamos el modelo de regresión logística, las predicciones, creamos una matriz de confusión y calculamos la predicción del modelo. Para los resultados de nuestra regresión logística, lo que nosotros obtuvimos es que pues, nuestro modelo tiene un error del 0.2613 y pues además la precisión que tiene nuestro modelo es del 73.99 a partir de nuestra matriz de confusión. Bueno, ahora podemos pasar a lo que viene siendo nuestra sección de preguntas, que pues una de ellas es ¿qué método de selección de características dio mejores resultados? Si es el PCA o el Stepwise. Y pues aquí pues el método selector de variables de Stepwise resultó ser ligeramente más preciso y con mejores resultados que lo que viene siendo el PCA. Esto puede deberse a que tiene una selección de características pues muchísimo más efectiva, utilizando características que él afirma que influyen significativamente en la variable de salida. Además que pues el proceso de iteración de este modelo tiene muchísima más flexibilidad para poder ajustarse a los datos y encontrar lo que vienen siendo características más relevantes. Pero bueno, realmente en este caso, la diferencia que vimos entre ambos fue del 1.0144%, entonces pues la verdad no es mucha la diferencia, pero pues sí resultó ser más efectivo el stepwise. Otra de las preguntas es ¿cómo afectan los diferentes métodos de selección de características al rendimiento del modelo? Lo que son los diferentes modelos de selección de características van a afectar el rendimiento del modelo pues de diferentes formas, obviamente. Una de ellas pues lo que puede es afectar en la precisión del modelo si se realiza una selección adecuada de características, entonces pues lo que va a hacer es que la precisión del modelo va a mejorar gracias a que se van a eliminar todas esas características que son pues irrelevantes y que podrían estar haciendo pues muchísimo más complejo el modelo o que sea más difícil de procesar. Otra forma en la que nos podría afectar el rendimiento es con la reducción de las características o de datos. Esto pues lo que nos va a hacer es ayudar a que el modelo se ajuste a los datos de entrenamiento porque pues muchos métodos de selección de características pueden llegar a ser muy sensibles a datos que son ruidosos o que pues realmente son irrelevantes para todo el análisis. También pues resulta ser pues muy importante saber qué método de selección de características se ajusta mejor a lo que es el conjunto de datos, porque como observamos en la práctica, el método de Stepwise ofreció un rendimiento ligeramente mejor en términos de precisión que el PCA. Entonces en nuestro caso, pues como fue ligero el cambio,
pues no lo vimos tan fuerte cuál era el mejor de todos, pues una diferencia del 1.04 pues es muy poquito, pero pues en otras bases de datos la diferencia entre esos métodos puede ser muchísimo mayor. Entonces una selección de método de selección de características puede afectar muchísimo el rendimiento. Ya para finalizar, obtenemos un resultado positivo ya que conocemos el PCA y el selector de variables. Es el que nos permite simplificar los datos demasiado complejos, además de que nos identifica biomarcadores relevantes y mejora la precisión de todos los distintos tipos de modelos, además de que nos puede ayudar en contribuir en avances muy significativos en tratamientos de enfermedades, además como diagnósticos y así tomar decisiones clínicas correctas y sin tantos procedimientos. Gracias por su atención.